Esta es la cuarta sesión del curso Construcción del Tercer Templo, Secretos de la Redención. Es la última parte. Y nos hemos basado mucho, o casi totalmente, en los escritos del maravilloso cabalista del siglo XVIII, Rey Moshe Chaim Luzzatto, de bendita memoria. Un breve resumen de lo que han sido las clases pasadas. Hemos hablado de esta época del sexto milenio. No solo del sexto milenio, es la sexta centuria del sexto milenio, el 6 del 6, es el Yesod del Yesod. Estamos al final de las épocas, al final de los tiempos. Hemos dicho que este es el tiempo en que el tikkun, el aspecto de la corrección, llega a su fin, y entonces otro tipo de paradigma se va a revelar, un paradigma en donde lo que prevalezca será la abundancia absoluta, la presencia evidente del Creador. A nadie le quedará duda alguna de qué es el Creador, quién es el Creador. Desde luego habrá el cese absoluto de todo lo que es dolor, sufrimiento y caos, y prevalecerá la felicidad, la libertad verdadera, que es la libertad del espíritu, la libertad para entregarse a la misión esencial que todos tenemos, que es regresar al Creador, a través de regresar a esa conciencia de unidad que por tantos milenios y en todas las culturas se ha promovido y se ha exaltado, pero que no hemos llegado a ello. En las últimas clases hemos hablado de la época de la redención según como lo maneja el Ramjal, y hemos abordado las fases que él llama Pequidá en hebreo y Zehirá. Y en resumen, Pequidá es este despertamiento hacia la conciencia divina que empieza, según el Ramjal, con la salida de Egipto, muy gradualmente, ¿verdad? Y son los atributos, es la adquisición gradual de los atributos que nos hacen similares, parecidos al Creador. Pequidá viene de Pakod, que es como atención, ¿verdad? Y que en cierta forma es la alusión a llamar la atención del Creador a través de ser afín al Creador. ¿Cómo llamamos la atención del Creador? ¿Cómo establecemos la conexión con el Creador? A través de la afinidad, a través de copiar sus atributos esenciales: la misericordia, el amor, la tolerancia, el ser fuentes de abundancia para el mundo, para los demás, etc. Y esto es todo lo que hemos venido haciendo en estos momentos. Y hay una dimensión global, una dimensión genérica y una dimensión individual. Y en la dimensión individual cada persona puede estar a un cierto nivel de avance en estas etapas, ¿verdad?, de Pequidá y Zehirá. Como humanidad estamos terminando el aspecto de Pequidá y estamos iniciando la etapa de Zehirá. También desde el punto de vista de Pequidá, la primera de las etapas del despertamiento hacia la conciencia, viene la palabra dofek, que es tocar la puerta, por ejemplo, que se refiere justamente a esta idea del despertamiento, ¿no? Y torerut. La siguiente etapa que estudiamos a partir de la sabiduría del Ramjal es Zehirá, Zeher, que quiere decir recuerdo, memoria, y es donde todo este potencial de conciencia se revela y nada queda oculto. Y según los sabios, es en este momento, en el Yesod del Yesod,
estamos en el año 5776, es cuando estamos pasando a esta etapa. Y vuelvo a aclarar, el aspecto de Pequidá y Zejirá también es algo individual y hay personas que están muy atrasados todavía en la etapa de Pequidá y muchos que ya están entrados en esta etapa de Zejirá, en donde la revelación del Creador en sus vidas es evidente, es una realidad para estos grupos. Lamentablemente, estos grupos o estos individuos, ¿verdad? Lamentablemente, ciertamente son minoría y la idea es acrecentar esta parte, ¿verdad?, llamada Zejirá, pues para traer un mejor mundo. Hemos dicho que desde el punto de vista espiritual, las ideas que nosotros aquí pregonamos es que lo único que nos va a salvar es la conciencia. No nos van a salvar los buenos políticos, no nos va a salvar la ciencia, la medicina, la astronomía y otro tipo de cosas. Con todo respeto lo decimos, esos son manifestaciones, no son las raíces, son ramas de algo que tiene que estar anclado en una forma más profunda, que es la elevación de conciencia. Solo es la conciencia la que nos salvará, porque la conciencia hará que todo lo demás se revele. Y por ello es inválido que estemos preocupados por cosas que tienen que ver con un tema estrictamente físico, social, ¿verdad? Hablando de nuestra realidad aquí en México, que hay esta preocupación por las elecciones y hay la inquietud. Y la verdad, quienes estamos en el camino espiritual, sin dejar de estar atentos a lo que pasa en esta realidad física, sabemos que la raíz de todo no está aquí. Y no ganará X o Y porque habrá menos o más votos o porque hagan más o menos anuncios o que las campañas sean menos o más estructuradas. Eso es un nivel que no es la raíz de las cosas, y más bien lo que debemos es dirigirnos en estos momentos a pedir con toda nuestra intensidad, con todo nuestro deseo, que sea lo mejor para esta comunidad, para este país, y que sea la persona que vaya a representar la voluntad del Creador. Aunque esto no necesariamente quiere decir que si sale elegido X o Y es el emisario de Dios para resolvernos todo, no, para nada. Simplemente es lo que es adecuado para el momento. Pero, ¿qué es lo adecuado para el momento? El estadio de cosas a nivel de conciencia del grupo. Y mientras más intencionalidad espiritual nosotros incluyamos en nuestras vidas, en nuestra relación con los demás, en nuestras discusiones sobre estos temas, más estamos en una posibilidad de traer una realidad mucho más misericordiosa. Porque lo que queremos es eso, es paz, ¿no es cierto? Dicho esto, la siguiente etapa que estudiamos es Zejirá, en donde todo este potencial de conciencia se revela y, como dice el Ramjal, ya nada queda oculto. Es evidente para todos, ya no hay la duda de que si hago esto o hago lo otro. El sistema de causa y efecto queda preclaramente expuesto, y aquel que no está en el camino inmediatamente lo sabe, y aquel que está en el camino y aquel que está en la contemplación de la fuerza del Creador también lo sabe. Los estados de declinación y caída serán rectificados en este último tiempo de Zejirá, como lo dijimos, y Hashem y su soberanía serán aceptados y reinarán supremas. El Ramjal nos enseña que en esta época un gran conducto de luz espiritual, ¿se acuerdan ustedes? Lo hablamos del nivel de Jochma, se abrirá y el fulgor de Hashem permeará el universo. La paz, el amor, la abundancia,
la inmortalidad y la felicidad reinarán supremas y eternamente. Pero antes de esta gran revelación, también dijimos, hay situaciones de dolor, sufrimiento y obscuridad. Sin embargo, afortunadamente no serán de un periodo duradero. La luz de Jochma se revelará con toda fuerza y esplendor. Y el conducto para ello será, este conducto de Jochma, será el Beit HaMikdash, el tercer templo de Jerusalén. Isaías, en capítulo 56, versículo 7, dice: yo los traeré a mi sagrada montaña y haré que se regocijen en mi casa de plegaria, porque mi casa será nombrada la casa de plegaria para todas las naciones. ¿Se acuerdan que dijimos que habrá una unicidad en este aspecto de la conexión con el Creador? Las religiones como tales serán abolidas y todos los seres humanos les quedará muy clara la simpleza de un solo Creador, el dador de vida al que nos debemos y que nos da la oportunidad de ser causas, y que la única forma de ser causas es regresando ese amor y esa abundancia, y como el Creador es puramente dador, lo único que nos queda es dárnosla entre nosotros, y es así donde creamos este nuevo nivel de existencia. El templo, sin embargo, tiene un correlato físico en Jerusalén, y esta casa de plegaria es donde se dará, nos dice el Ramjal, el balance y la armonía, la alineación entre el gran dador y el receptor, que somos nosotros. Es decir, Dios y el mundo, Dios y la humanidad toda. El tercer templo es este lugar, y aquí pues encontré un libro que me parece muy bonito, en donde tenemos imágenes, algunas de ellas muy conocidas, de lo que fue el Beit HaMikdash. El Ramjal nos dice que será una construcción muy similar, aunque no necesariamente igual, y explica, más adelante lo comentaremos, que hay diferencia en las mediciones, y hablaremos un poco de qué quiere decir esto de las mediciones. Es decir, un patio será más grande, el santuario será más grande, el Sancta Sanctorum, Kodesh HaKodashim será más chico, más grande, más alto. ¿Qué diferencia hace esto? Bueno, tiene una simbología espiritual en la que nosotros tenemos mucho que ver y la cual platicaremos más adelante. El tercer templo, pues, es este lugar físico en Jerusalén, donde se dará la reunión del Ser Supremo con su creación, no solo con el ser humano, con la creación toda. Imagínense ustedes, palabras del Ramjal, a través de las almas humanas purificadas. Quiere decir, esta unicidad tendrá como conducto las almas humanas que se han purificado, que están en la vibración de pureza, que permiten esta relación con la suprema divinidad. Y nos dice, todas las raíces de alma se unirán con las fuerzas celestiales ahí en ese lugar, a través de esta masa crítica de almas corregidas. En medio de este lugar donde todas las raíces se unen, nos dice el Ramjal, hay una única roca. Se le conoce en hebreo como Even Ashtiyah. Even Ashtiyah, la roca de la fundamentación. Es lo que sería el Kodesh HaKodashim, es el Sancta Sanctorum, es lo que se nos dice, es ese lugar
en donde estaban el arca de la alianza con las tablas de la ley, ¿sí? Por aquí creo que tengo una bonita imagen. Isaac, ¿puedo mover la botella de agua, por favor? Gracias. Es algo parecido a esto, ¿sí? Es Sancta Sanctorum, Kodesh HaKodashim. Dice, en este lugar, es el lugar del Even Ashtiyah, es la roca de la fundamentación. Y a partir de esta roca de la fundamentación, nos dice el Ramjal, y dirigiéndose a todas las partes del universo, así dice, de aquí, de este lugar físico, habrá canales que tocan a todos los aspectos de la creación. De ahí es que todo lo creado recibe su parte de continuo sustento y fuerza de vida. Estos canales se dividen y subdividen varias veces, infinitamente, para tocar a toda la creación según su naturaleza, pues la naturaleza humana, la naturaleza vegetal, la naturaleza animal, mineral, y dentro de la naturaleza humana también, de acuerdo al desarrollo de cada alma, de acuerdo al tikkun que esa alma y esa purificación que haya alcanzado. Pero todo lo que existe recibe su sustento de este lugar. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con la destrucción del Templo 1 y Templo 2? Estos conductos se han limitado, pero no se han parado totalmente, si no, pues no habría vida. Se han taponado, por así decir. Y lo que nos toca ahora es destaponar este conducto mayor y estos canales en los que se divide y se subdivide. Esta roca es el centro espiritual del universo, nos dice Ramjal. También es algo que nos lo dice continuamente nuestro maestro el Rav, que Yerushalayim, el Kodesh HaKodashim, es el centro energético del universo, desde donde la fuerza del Creador es insuflada a todos los lugares, a todo el universo. Todo se une ahí, como dice David Amelech en sus Teilim, en el 33:15 en particular. Dice, Él forma sus corazones en unión y conoce todos sus designios. Todo el aspecto de la unidad y la conciencia parte de allí. El templo entonces es el lugar del gran deseo, así dice el Ramjal. El lugar del amor y la paz. Estas son palabras de Luzzatto. El tercer templo, del cual se habla que se construirá, y no tenemos una idea muy clara si lo tendremos que construir nosotros o será construido por la fuerza divina. De eso vamos a hablar un poco después. Pero el tercer templo terreno, es decir, aquí en este nivel, será la manifestación de un templo superior que existe, y un templo que jamás ha sido destruido, y desde donde emerge toda la fuerza de vida. Este Bet HaMikdash Elión, Mishkanei Elión, como dice el Ramjal, este templo siempre ha existido, y desde ahí emana todo el fulgor del Creador hacia nosotros. Jamás se ha imperfeccionado. Pero como el templo o los templos de abajo sí se han destruido, este flujo de este templo obviamente se ha visto impedido.
Y la promesa es que la fuerza de vida emanará de nuevo en toda su plenitud cuando este tercer templo sea construido de vuelta. Por eso en el Talmud Masejet Tanit dice que el emisario divino, el rey Mashiach, no entrará en la Jerusalén celestial, lo dijimos, sin antes haber entrado en la Jerusalén terrena. Y por eso es nuestra misión propiciar que este tercer templo se construya. El templo celestial, como hemos dicho, nunca ha dejado de existir pese a la destrucción de los dos templos terrenos. La fuerza de la luz siguió emanando aun cuando bastante mermada, y esto por las inequidades humanas, porque este deseo, este gran deseo, no ha sido manejado puramente. Este deseo en la gran historia de la humanidad ha sido manejado para satisfacer al ego, no para satisfacer al alma. El ego que satisface al alma siempre es un deseo que tiene la conciencia del dar de regreso, del compartir. No hay tal cosa como deseo nada más para mí mismo. Y luego hablaremos de una parte muy importante de cómo construiremos este templo, o quizá ya lo empezamos a construir a través de la conciencia rehabilitada de todos nosotros. Pero fue a través de las inequidades humanas, del odio gratuito, de todo aquello en donde la presencia de Dios no es aceptada plenamente, donde se habla de un Dios que está en las iglesias, en los templos, pero en los campos de guerra, en los negocios o en la actividad rutinaria, pues ahí quién sabe dónde esté Dios. Esta falta de conciencia a lo largo de los siglos de historia humana, en donde podemos definir que ha habido una baja conciencia, y conciencia es el saber que algo existe, el apercibirse que algo está ahí. Consciente, la conciencia es el saber que algo está ahí, ¿verdad? Pero aún así la vida y las posibilidades de elevación siempre han continuado. Y así como vemos cosas terribles, también vemos lo mejor que ha sucedido en la humanidad, también en nuestros días. Tenemos que buscar dónde, y a veces buscar mucho, pero lo encontramos, y lo encontramos en la cotidianeidad de la acción humana más que en grandes eventos, aunque también hay eventos en donde justamente se muestra este aspecto de grandeza. Las partes correspondientes de este templo serán, dice el Ramjal, el santuario principal, incluido el Kodesh HaKodashim, que es el lugar de las almas. Y aquí tenemos una ilustración, ¿verdad?, en donde tenemos el santuario principal y el patio, ¿verdad? Y desde luego la ilustración que antes por ejemplo, esta también. Sí, es el equivalente a ese primer aspecto donde se nos dice que es el lugar de las almas, es el lugar ese lugar
donde este habitáculo de la presencia divina de los seres humanos está representado. La segunda parte son los patios tanto internos como externos, ¿verdad? Como lo hemos mostrado. Y, por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad?, los patios internos y externos. Y eso equivale, nos dice el Ramjal, al lugar de los ángeles. Ahí es donde moran los ángeles, dice el Ramjal. Sí, aquí tenemos otra visión, ¿verdad? Y desde luego lo que ya habíamos visto, el Kodesh HaKodashim, en donde, por ejemplo, tenemos esta imagen. Esta es la parte número 1, ¿verdad? Esta es la parte número 1. ¿Son águilas o No, son querubines. El arca de la alianza tiene 2 querubines con las alas, que cuando no está la divina presencia, estas alas, y más bien no están ellos cara a cara, pero cuando está la divina presencia se dice que voltean y están con las alas dirigiéndose uno al otro y las caras también. El resto del monte del templo, el punto número 3, es el lugar de las criaturas de este mundo. Y por aquí seleccioné por ejemplo, estos son las afueras del templo, el resto del monte del templo. Donde dice que este es el mundo que representa a las criaturas vivientes en Malhut. Las diferentes cámaras y espacios del tercer templo, y aquí es donde empieza la parte que nos corresponde en el trabajo cotidiano. Serán construidos a través de la luz de Yesod, así dice, la luz de los mundos. Y esta luz es llamada Kane Hamidah, la barra de medición. Y es como justamente una barra que representa la letra Vav, que es este conducto. Y esta es la barra de medición con la cual todas las dimensiones de los patios, el grosor de las paredes, las alturas, las anchuras de cada lugar serán medidos. Pero en realidad dice, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros entender de esto? ¿Qué es lo que en este mundo podemos hacer para trabajar? Es justamente la corrección de Yesod, la corrección de esa Kaneh Hamidah, de esa barra de medición. Y hay muchas
mensajes. Primero, sabemos que con la barra que mides, con la barra, esa misma barra serás medido. Es una de las lecciones esenciales. Si ustedes piensan un poquito, ¿por qué alguien abusa o roba o mata o comete algún tipo de corrupción? Porque en realidad está ausente en su conciencia en ese momento la certeza de que con la misma barra que mides serás medido. Si tenemos nosotros muy presente esa barra de medición, es natural ejercitar restricción ante cualquier influjo del ego que te dice: aprovéchate, toma esta oportunidad que no es legítima, abusa, no importa, el dolor del otro, pues ni modo, que se aguante. Si todo el tiempo tenemos presente este concepto de la barra de medición con la cual será construido el Beit HaMikdash, con la barra de medición con la cual construimos el Beit HaMikdash, así se dice, Kaneh Hamidah, hermoso concepto, es esa barra con la que estamos construyendo nuestras vidas. Las mediciones, los espacios espirituales y físicos tienen que ver con esta conciencia plena de que así como mides, serás medido. Justamente cuando tenemos esta capacidad de entender de que si bien no es inmediato en nuestro mundo el que hay un efecto a una situación de abuso, a una situación de daño, a una situación de robo, esto se está aproximando cada vez más, porque estamos justamente en la época de Kaneh Hamidah, de Yesod. Este báculo de medida tiene la misma configuración de la Vav. Estamos en el sexto milenio, en la sexta centuria de este sexto milenio, 5778 es el tiempo. Yesod pues es la Vav del nombre. Y el secreto de cómo construimos este tercer Beit HaMikdash tiene que ver con construirlo primeramente dentro de nosotros. ¿Cómo activamos esta barra de medición, este Kaneh Hamidah, este Yesod? Desde luego hemos hablado mucho del control de nuestro deseo y transformar nuestro deseo, justo como dice el Ramjal, este es el lugar del gran deseo, a través de la fuerza del deseo, que es que atraemos la abundancia del Creador, pero es un deseo que se afina a la voluntad del Creador. El templo será reconstruido y no sabemos si seremos nosotros llamados a físicamente construirlo o se manifestará, se materializará del espacio, ¿verdad? Pero lo que sí nos dicen los sabios es que el templo será reconstruido cuando esta barra de medición, que es Yesod, será literalmente la medida para todas las áreas del templo, quiere decir, será evidente para todas las almas y todos los seres humanos. Esta barra de medición es la suma del trabajo de Yesod de todos nosotros. Uno de los aspectos fundamentales en la construcción del Yesod, desde luego, es, y hay varios, nombremos algunos,
Primero es la conciencia de tu deseo. ¿Qué es lo que estás deseando? Número 2, ¿para qué lo estás deseando? Y esto es muy complejo porque nuestros deseos son muy variados. Y la invitación es siempre a meditar por ejemplo en el Yud Kei Vav Kei y entender más de qué es lo que estoy deseando y para qué lo estoy deseando. Y cómo estoy yo por encima de este deseo, en el sentido de que yo soy el maestro, yo soy el que controla este deseo. No el deseo me controla a mí. Y este deseo que tiene expresión en toda la vida del ser humano, ¿verdad? El deseo de ser libre, el deseo de saber más, el deseo de comer, el deseo de tener posesiones, el deseo de éxito, el deseo sexual, el deseo de la experiencia metafísica. Es más, hay tantos deseos. ¿Cuáles de ellos son válidos? Aquellos que tienen como referencia el bien de los demás. Uno de los aspectos para conseguir esta conciencia de Kaneh Hamidá, la barra de la medición, este yesod purificado, es la gratitud. Porque la gratitud, que significa no solo decir gracias, es activar el aspecto de la gratitud, es dar algo de regreso siempre. A veces corresponde nada más decir gracias, pero si nos quedamos allí, estaremos a medias en este aspecto del desarrollo de esta barra de medición, de este aspecto del yesod, que en conciencia todos debemos desarrollar para crear este tercer templo. La gratitud va más allá de decir gracias, es el aprecio, y el aprecio siempre trae detrás la humildad. Por ello es que el aprecio es tan importante en esta dimensión de Yesod, porque la humildad nos habla de que no nos pertenece nada, de que en realidad de lo que se trata es de continuamente ser meritorios. Esto no quiere decir que no disfrutamos enormemente lo que recibimos del Creador, y de lo que recibimos del Creador a través de otros, que siempre es el 99% de las veces, ¿verdad? Que recibimos las cosas a través de los demás, y nosotros también somos canales para que otros lo reciban. Pero es esta gratitud, este agradecimiento que tiene que activarse como este bastón de medición, y el no olvidar siempre de dar algo de regreso. Nuestra vida moderna nos hace que estemos en continua competencia. Por ejemplo, las redes sociales hoy, que son una posibilidad enorme de compartir conciencia, pero también, como sabemos, es la posibilidad de compartir todo tipo de energía negativa. Estas redes sociales, estos mecanismos que hoy tenemos, que fueron previstos por el Zohar, donde se decía que en el final de los tiempos todos íbamos a vivir en una especie de villa cósmica, de pueblo cósmico, en donde no hay distancias, se acabaron las distancias. Y ahora todos somos partícipes
todos somos partícipes y podemos ejercer este aspecto que el rabí Moshe Cordovero, de bendita memoria, manejó cuando dijo cómo activamos Jochma en nuestras vidas. Y es cuando compartimos lo que sabemos con la intencionalidad del corazón. Cuando cada uno de nosotros puede inspirar al otro a conectarse con la divinidad. Y esto lo podemos hacer. Pero mucho de lo que sucede en las redes sociales es competencia entre los seres humanos. Mucho de lo que sucede en las redes sociales es saber quién es mejor o cómo el otro está más abajo que yo. Si ustedes lo ven en ese contexto y en esta dimensión, mucho de lo que nos dedicamos a hacer en las redes sociales es a eliminar esta parte de la gratitud. No hay mucha gratitud en general en lo que sucede. Las personas nos acostumbramos a recibir y de repente estamos en esta modalidad de me merezco. En esto que en inglés se establece con una palabra que a mí me parece que es muy exacta, entitlement. Nos sentimos, pues sí, merecedores de las cosas. Y cuando nos sentimos merecedores de las cosas, no sentimos la necesidad de activar la gratitud a través de dar de regreso. Nos quedamos cortos. El Bet HaMikdash será reconstruido cuando en todos nosotros la barra de medición, Kaneh Hamidah del que habla el Ramjal, está activado a través del aprecio y la gratitud. Y todo el tiempo, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, todo el tiempo estamos en esta modalidad de gratitud. Porque como he dicho, el que genuinamente esté en esta modalidad de gratitud ha cumplido con otro aspecto fundamental que es la humildad. ¿Quiénes no están en esta modalidad de gratitud? Los arrogantes. Porque los arrogantes son los que creen que se merecen todo. Parece muy sencillo, pero de acuerdo a lo que nosotros podemos derivar de todo este conocimiento del Ramjal, es que la gratitud activa, el no solo dar gracias, el reconocer la grandeza del Creador en todos los demás, sino activarnos en dar algo de regreso, en no esperar a que nos lo pidan, porque cuando ya nos lo pidieron es muy tarde. Sí, hay un mérito en dar cuando te piden, pero desde luego el Bet HaMikdash será construido cuando haya este voluntariar del corazón hacia el otro, el dar de regreso, no porque sabes que eres buena gente, no porque sabes que eres un ciudadano distinguido o porque te van a dar una medalla o te van a poner una placa, sino porque es parte de ti. Sabes que tienes que dar de regreso, añoras dar de regreso. Ojalá que todos estemos en esta conciencia, porque cuando todos estemos, o una gran mayoría, en esta conciencia de la gratitud activa, del aprecio activo, este tercer Bet HaMikdash emergerá. ¿Cómo? Ya nos sorprenderá la luz, pero seguramente emergerá. La invitación, mis amigos, entonces es que si queremos traer la época de la redención
Tenemos que trabajar en la construcción de este templo interno a través de este Kaneh Hamidah, el báculo de la medición que corresponde a Yesod y que podemos nosotros magnificar en nuestra vida a través de esto que hemos llamado el agradecimiento activo. Por aquí hay una ilustración que me pareció hermosa. Hay una parte, y esto creo que le va a gustar a Lorena y a otras de ustedes, donde dice la participación de la mujer en el Beit HaMikdash, porque parecía que no había. Ahorita se los encuentro. Y pensé mucho en ustedes. Y ahorita les voy a decir y les voy a enseñar por qué. El espacio físico es el mismo. El espacio físico será el mismo. Ahí está el conflicto, ¿no? Sí. Y por eso es que debemos de ser lo suficientemente humildes para entender que hay cosas que no están a nuestro alcance. Claro. Entender cómo entonces vamos a destruir las mezquitas que están allí. ¿Cómo sucedería eso, no? Una época como la de hoy se ve imposible. Se ve imposible, pero precisamente, Pero si sí como decimos, realmente de algo material. sí, Sí, sí. sí, O sea, sí de veras está A ver, Sí, Rodrigo, es lo que nos es dice. Tengo una duda. Si supuestamente va a estar la presencia divina, pero de todos lados, o sea, y todo el mundo lo va a reconocer, ¿por qué hacer un lugar específico y no como que en todos lados? No, bueno, no que en todos lados, pero ¿por qué si ya se van a manejar otros conceptos? Si me explico, o sea, sí. Mira, finalmente será en todos lados, pero emanará de un lugar. Le corresponde a un grupo de almas que aceptaron ser los custodios de la apertura de este caudal. Y lo que se establece en un principio prevalece por siempre. Y ese compromiso está ahí. Y el compromiso es de que los seres humanos tenemos que hacerlo. Y dentro de los seres humanos está Israel, que se comprometió a ello. No es como lo material, el termómetro de cómo está la conciencia. Sí, pero también en su momento climático, físicamente habrá este templo. Pero es muy difícil tratar de entender cómo en algo material está puesto todo esto que no Sí. es material. por eso. Es algo difícil. Es muy difícil entender la importancia del espacio material y físico, en algo que estás hablando de otro nivel. Habrá un equivalente material a todo esto que estamos diciendo. Entonces, pues mira, es cuestión de asumirlo o no, ¿verdad? Y finalmente no importa. Finalmente no importa, porque hasta no ver, no creer en ese sentido. Pero si hacemos el trabajo, Hashem se encargará de demostrarnos cómo se hace eso. Si es lo que pasa es que venimos nosotros a hacer la corrección del mundo físico, y el mundo físico para nosotros es algo inerte. Lo que nos está diciendo aquí el Ramjal cuando nos habla de Ben Ashtiyah, dice que la piedra, que es lo más crudo del mundo material, ¿no? Que es lo más material, una piedra, ¿no es cierto?, se va a convertir en un elemento metafísico, en un elemento que excede su condición estrictamente física, Que es lo más denso que hay. que es lo más denso que hay, exacto, es la Pero transformación paradoja, ¿no? O sea, de la piedra del Eben Ashtiyah emanará. De elevar las chispas, sería eso un poco como que la piedra que es la que está más abajo de lo demás. Claro. Ok. Las mujeres en el templo. Las mujeres tenían varios privilegios en el templo, tenían un lugar específico, pero aquí se habla de que las mujeres donaron lo más preciado para ellas.
Para la mujer su belleza es algo importante, su presencia, ¿es cierto? Es muy femenino. Y entonces las mujeres donaron sus espejos. En ese tiempo, no era muy fácil ir a la farmacia y comprarse un espejo. Un espejo era algo muy preciado. Era de un material, de un metal pues fino, pulido, en fin. Y una mujer sin espejo, pues imagínense, ustedes hoy, está difícil. ¿Qué más incondicional hay que las mujeres donaron sus espejos para construir el Beit HaMikdash? ¿Qué quiere decir? Es ese aspecto del dar de regreso. El dar de regreso con toda contundencia, no a medias. ¿Por qué los espejos? ¿Por qué no una prenda de vestir que es sustituida? Algo esencial, algo que es simbólicamente representativo de la femineidad, ¿sí? Que es el espejo, ¿no? Es un desprendimiento de ego también, ¿no? Absolutamente, es un desprendimiento de lo más importante. El espejo significa el desprendimiento del ego, total. Y por ello es que esto es lo que hace que se construya el Beit HaMikdash. Cuando hay ese desprendimiento y hay este dar de regreso. ¿Y desde dónde venía este dar? Del aprecio enorme de poder tener a Dios en sus vidas. Por ello es que hablamos de la gratitud, por eso es que hablamos de dar de regreso. Y dar de regreso no lo que te sobra, de dar de regreso aquello que te es importante. Cuando quieres construir algo, un Beit HaMikdash, hay que dar de regreso lo que es importante. Y quizá algunas de estas mujeres era lo único valioso que tenían y lo dieron sin chistar. Ojalá que todos estemos en esta conciencia de las mujeres de Jerusalén, ¿verdad? Porque se nos dice que es a través de dar las mujeres sus espejos que en un momento se podría considerar lo fatuo, estaban dando lo más esencial de ellas para conectarse con el Creador. Las mujeres eran las encargadas de pedir, por ejemplo, esto a nivel cultural, por las lluvias. Sí, se hacía una petición para la lluvia en donde las mujeres, dice que había un rabino, Abaji Kiyah, que se ponía en una parte del Ezrat HaNashim y en otro lado su mujer, y así parejas, hombre y mujer, pedían por la lluvia, y si no estaba la esposa, no se completaba esa petición, ¿verdad? Pues como la abundancia hoy en día, ¿no? Claro, sí. Había un portal especial dedicado a las mujeres, así como hoy hay transportes especiales para mujeres. En fin, desde luego que la mujer tenía una posibilidad muy importante, pero para enfatizar este aspecto de dar de regreso, la gratitud activa, pareció lindo este ejemplo de las mujeres. ¿Cómo se llama? Este se llama The Holy Temple in Jerusalem.
Carta Illustrated Encyclopedia. Y hay muchos, este me gustó, lo encontré y Mejor edición. sí, véanlo, por favor, pásenlo. Y bueno, pues, preguntas. Decías que había que enfatizar este aspecto de... Sí, yo escucho muchas veces el concepto de agradecimiento, sí, de agradecer absolutamente todo lo que se tiene, y lo que no se tiene lo que también. no se tiene, pero es en pensamiento y en palabra, más hacia Dios, ¿no? Pero no tiene acción. O sea, para mí el concepto de agradecimiento lo conocía sin acción, sino nada más el pensamiento. Esto es la novedad quizá del concepto que estamos sugiriendo hoy. La acción. Sí, que nos quedábamos cortos, ¿no? Nos quedamos cortos, Sí, ¿sabes? entiendo perfecto. O sea, Por ejemplo, con toda franqueza digo, a veces hay gente, que no es el caso de este grupo, lo digo, que viene aquí y cree que con su presencia ya es suficiente y no da nada de regreso. Eso no puede ser. no. Cuando estamos conscientes, sabemos que tenemos que dar algo de regreso. Las fiestas, las mejores fiestas son de traje. Traje esto, traje lo Claro. otro, traje. Por supuesto. ¿Sí? Y nos olvidamos, ¿saben cuándo? Siempre. En los momentos en que estamos hablando de esto mismo y decimos sí, pero nos duele a veces abrir la bolsa o sacar la cartera y decir, esto es lo que debo y aquí está. Pues aunque me cueste trabajo, pero es una muestra de mi agradecimiento activo. Y además perdemos totalmente la certeza de que si yo estoy en eso y activo esa circularidad, no me va a faltar nada. Pues la gente se escuda en que las cosas están muy difíciles, entonces pues, hay que tomar. Takers, como decía el Rav. Y saben, hay gente que lleva 30 años estudiando esto y sigue siendo un taker. Y muchas veces tienes la sensación de querer dar, eso lo aprendí perfecto de Mijael, y decía, hazle caso a ese instinto, porque es muy fácil como taparlo. Como que ves una necesidad y la quieres cubrir en alguien y tú mismo dices, mañana, o ya no, o no sé. Entonces como respetarte esas ganas cuando te viene Claro. de ti mismo de dar y dar lo que pensaste, luego no regatearte tú misma. Claro. Y por ello dicen nuestros sabios, hay que correr a hacer Lo que te la nació. acción dadora. Porque el Satán se interpone y es el que te dice, y así nos decía el Rav, sí, ya va, Ya lo no, hiciste, ¿sabes no qué? es suficiente, no. Al ratito, después o se te mañana, olvida, sí. mañana. Por eso hay que construir esa urgencia del dar de regreso, esa gratitud activa todo el tiempo. Con el favor de Dios que todos desarrollemos esa barra de medición que es el Yesod y que lo activamos a través de la gratitud, del aprecio a lo que Dios nos da en cada momento, pero también pasar al siguiente paso, que es el dar de regreso. ¿Cuánto? ¿Cómo? Cada quien tiene libre albedrío de Yo creo que no de nada más de es hacerlo. dar, sino la manera en que uno da, ¿no? Porque a veces uno da o uno recibe y la forma en que lo das o en que te lo dan no es la más bonita, ¿no? Es que a veces ese dar no es dar, ¿verdad? Por eso digo que es una situación de dar activamente. Cuando das, primero porque hay un aprecio y porque estás consciente de que estás construyendo el Bet HaMikdash. Por eso lo que sí, Isaac, cuando te piden ya no es igual. Sí. Cuando Se esa, te pasó ese momento. Sí, ya se pasó el momento. Genuino, ¿no? Sí. Así es. Pero hasta dar no material. Si yo aprecio mucho a una amiga, Claro, le quiero dar de regreso. claro, y le das, Claro. claro, y lo haces. La medida no siempre es el dinero.
pero muchas veces lo es. Pero es que ahí es donde conoces a la gente, es increíble, ¿no? El dinero Bueno, es donde se más... dice el quise, kesef y kavod. Cómo la gente maneja su dinero, Claro. su kesef, cómo maneja el kavod cuando llega a una posición de honor, ¿verdad? Y se olvida de la humildad, ¿o no? ¿Verdad? Quise, pues sí, también es desde el lugar de poder, ¿verdad? Ahí es donde conoces verdaderamente a la gente. Cuando se trata de dinero, es cuando sabes con quién estás hablando. 100%. Estás hablando con gente que está en la conciencia o no, aun cuando pueda ser muy estudioso. Y si voltea para el otro lado, cuando lo que en ese momento es hay que dar o hay que ver cómo arreglo para que dar de regreso esto que estoy aprendiendo. No hay un aprecio real sin dar nada de regreso. Perdón, Isaac, dijiste que ahí es donde uno puede ver dónde está el nivel de conciencia. Claro, por supuesto. En el manejo del dinero. ¿Cuándo es cuando vienen las broncas más grandes? La gente que era muy amiga de repente ya se mata con el tema del dinero. Entonces ahí uno puede ver cómo está la conciencia de uno Por supuesto, y de otras. por supuesto. Y ahí está eso también, ¿no? Es el acopio de los recursos y cómo los manejas. Claro, por supuesto. Y eso ¿Sabes? Ahí, sí. es el acopio de los recursos y cómo los manejas, claro. Claro. Y si no entras a Yesod, no entras al árbol de la vida. Es la Por única supuesto. puerta que hay. La única puerta que hay. La única puerta que hay. También es por donde baja todo el... Sí, pero viene de regreso. O sea, por ahí entra toda la energía, es el embudo, pero también por ahí es como nos conectamos hacia arriba. Y si no dominas situaciones claras de Yesod, como es el dinero, la sexualidad, entre otras cosas, pues estás cercenado del árbol de la vida, es la verdad. Así es. Pues bien, Nada más quería contarles así de volada que Dime. una vez vi un programa hablando de las redes sociales. Escuché un programa y cómo las diferentes redes sociales, Twitter, Netflix y todo, todas están o sea, hacen que aumente la soberbia, la organasia, o sea, decían los 7 pecados capitales. ¿Cuáles son los 7 pecados? Y cada uno, o sea, Netflix era porque la gente no hace nada, se quedaba viendo La holgazanería. esto. Luego, el ego porque están viendo ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes recibes? el Twitter, el chisme o Sí, sí. o sea, pero estaban diciendo Bueno, uno sí. por uno. Sí. Como todo, o es luminoso o no lo es, y depende de cómo tú te relacionas con esto. claro. Porque es una gran herramienta. O sea, hoy en día, por ejemplo, aquí estamos grabando, cuánta gente puede tener acceso a este conocimiento a partir de las redes sociales. Pero también, por otro lado, tienes todo lo contrario. O sea, sí, pero qué bien que lo dices. ¿Sí? Estaba muy bien. Qué bien que lo dices. ¿Sí? Sí, siempre hay interés. ¿Y ese concepto como tal es algo ya escrito por los cabalistas o ¿Cuál concepto? el de agradecimiento activo como tal? Mira, no está revelado así que te diga yo, pero en otras palabras, por supuesto que Ya está traducido. está traducido, ¿no? Ok. Yo le estoy poniendo así como un término un poquito más contemporáneo, pero Ah, bueno, concepto, por supuesto, como concepto 100%. pues muy bien. Gracias. Esto es, y con esto terminamos la parte de los secretos del templo, tan sencillo y tan fácil como que al final todo se reduce a tu mundo interno. Gracias, Isaac. Gracias. Gracias a todos.